Y seguimos en un buen día. Estamos hasta las 12 haciéndote compañía desde la televisión pública de la provincia del Chaco. Comunicate con nosotros, mandanos tu mensaje al 3624-747919 y en un ratito hacemos lectura. Contanos dónde estás, qué estás haciendo. ¿Sabes que me intriga mucho saber, por ejemplo, desde qué canal de televisión percibís la señal de Chaco TV en tu localidad? Así que contanos eso o lo que quieras y lo compartimos acá con todos los amigos que nos siguen a diario en la sintonía que llega a su ciudad. Vamos a hablar ahora, y gracias al espacio de CONICET Nordeste, de paleoecología y de paleoambientes continentales. Para saber acerca de esto, vamos a recibirlo a él, al especialista. Es el doctor Oscar Gallego. ¿Cómo le va? Pero qué intriga, doctor. Me dicen, vamos a hablar de paleoecología, de paleoambientes continentales. Yo me quedé... Bueno, ¿qué es eso, doctor? ¿De qué estamos hablando? Bueno, al micrófono, por favor. En la paleontología existen una serie de subdisciplinas y una de ellas es, además del estudio de la biodiversidad del pasado, que es el estudio de los organismos que vivieron en distintos ambientes, a partir de los estudios de la biodiversidad, se pueden realizar una cantidad de inferencias, por ejemplo, las reconstrucciones paleoambientales. O sea, a partir de los fósiles y de las rocas que los contienen, se pueden reconstruir cómo eran los paleoambientes del pasado. Nuestro grupo de investigación desarrolla sus principales actividades estudiando los paleoambientes del periodo Triásico, que es hace unos 250 millones de años, y del periodo Jurásico hace unos 180 millones de años hacia el pasado. Nosotros principalmente desarrollamos actividades de investigación en las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja en el periodo Triásico y en la Patagonia, en la provincia de Chubut y Santa Cruz, para el periodo Jurásico. Bueno, vamos a destacar también que el profesional, el doctor Oscar Gallego, no se está nutriendo de información en su carácter de investigador de SECOAL y CONICET UNE, ¿no? También hay muchas instituciones y grupos de investigación que intervienen en este tipo de propuestas para que sea posible no solo la fase de investigación, sino también la de elaboración de productos, ¿no? De recurso bibliográfico. ¿Cómo hacen ustedes desde este grupo de investigación para luego trasladar los conocimientos a otras áreas e inclusive a otras competencias de la investigación argentina? Bueno, normalmente el proceso de investigación se basa en elaborar proyectos de investigación, así como yo te mencioné, esas líneas que estamos desarrollando son líneas que llevamos desde hace mucho tiempo, desde que yo empecé en la investigación a principios de la década del 90. Esas líneas de investigación se plasman en proyectos de investigación que son financiados o por la Universidad del Nordeste, o por el CONICET, o por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Estos proyectos duran entre 3 y 4 años, donde uno recibe financiamiento para hacer una investigación, para lo cual plantea objetivos. Después, cuando uno va obteniendo resultados, que era lo que vos me consultabas, uno va elaborando documentos que normalmente se denominan trabajos de investigación, publicaciones, papers en la terminología científica o en inglés, y estos trabajos se publican en medios específicos, digamos, medios dedicados exclusivamente, por ejemplo, a la paleontología. Hay revistas, por ejemplo, la revista argentina que se llama Ameguiniana, que es una revista dedicada exclusivamente a temas paleontológicos. Esa información, ahora con los medios, digamos, informáticos, normalmente se sube a la web, y está disponible para todas las personas interesadas o que hagan una búsqueda en Internet específica, por ejemplo. Hablemos de manera particular de algunos trabajos desarrollados por este grupo de investigación. Uno de ellos tiene que ver con el sitio Isla El Disparito, Laguna Trin. Esto involucra al complejo Iberá. ¿En qué consistió el trabajo y cuáles fueron los productos obtenidos? Bueno, nosotros estamos, nuestra tarea de investigación se ha desarrollado, como te comenté, en otros lugares geográficos de Argentina, pero en los últimos 4 años estamos trabajando en 2 lugares acá en la provincia de Corrientes,
que se refieren, uno, al sitio este que vos mencionás, que se llama Isla del Disparito, en el macrosistema Iberá, en la laguna Trim, muy cerquita de la localidad de Concepción del Yaguareté Corá. Este sitio es un sitio zooarqueológico, es un sitio donde hay asentamientos de pueblos originarios, ¿sí? Tanto preguaraníticos como guaraníticos, que usaban esa isla como un sitio de acampe, o sea, para vivir, pero también realizaban sus actividades cotidianas, caza, pesca, incluso enterraban a sus difuntos. Esa isla fue descubierta hace como unos 4 años. El senador Sergio Flinta hizo un trabajo con el arqueólogo Juan Mujica, donde hicieron una excavación y un rescate de información muy importante. Toda esa información está en el Centro de Interpretación del Iberá, que está en la localidad de Concepción. Y lo que nosotros hicimos fue involucrarnos porque este sitio tiene una cantidad de información paleontológica, digamos, y que incluyen restos de animales, ciervo, yacaré, tortuga, peces. Y además hay una capa, digamos, de conchillas de almejas, que son muy raras en el Iberá, digamos. Las condiciones probablemente ambientales hace 6.000 años, que esa es la antigüedad máxima que tiene la isla, probablemente permitieron que estos moluscos, estas almejas, hayan habitado en este sitio. Probablemente estas almejas también formaban parte no solamente de la alimentación de estos pueblos originarios, sino también ellos utilizaban las valvas, que son unas valvas muy fuertes, muy carbonáticas, digamos, al estilo de los yacimientos que hay a la orilla del mar. Las utilizaban para fabricar herramientas, ¿sí? A veces collares o elementos para cortar la carne de los peces, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Bien, ustedes también realizaron un estudio sistemático, paleoecológico y de manera particular bioestratigráfico sobre la fauna de insectos y conchos tracos del Triásico medio a superior de la cuenca cuyana. Esta complejidad en el nombre del estudio, básicamente, ¿qué significa y qué implicancia tiene para la ciencia del nordeste argentino? Bueno, los estudios paleontológicos que venimos desarrollando, ya te digo, desde la década del 90, principios de los 90, se refieren a estudiar la diversidad, la biodiversidad de estos yacimientos paleontológicos. Nosotros nos dedicamos específicamente a grupos de invertebrados, que son estos crustáceos que se llaman concostráceos, que eran muy abundantes en el pasado geológico y que ahora se hicieron bastante escasos, y de insectos, que es el grupo, digamos, de artrópodos o de animales de patas articuladas más diverso y abundante en el reino animal. Esos dos grupos nos permiten, que son los más abundantes junto a otros grupos de invertebrados, nos permiten conocer la diversidad y conocer cómo eran los ecosistemas del pasado. Por ejemplo, si uno encuentra determinados tipos de insectos, puede digamos, concluir que el ambiente era de tales características, que eran sistemas lacustres, que tenían aguas corrientes o no, la oxigenación del ambiente, la temperatura, los regímenes de lluvia que había. En las rocas quedan evidencias y registros de, por ejemplo, la periodicidad de lluvias que había, si había etapas de sequía. Todo esto queda registrado en las rocas y en los fósiles que se preservan. Usted destacaba recién que se han realizado estudios en numerosas partes del país, el complejo y el macrosistema Iberá, entre ellos, que por allí es el que más familiar nos resulta, porque todos conocemos o hemos estado cerca o tenemos a personas viviendo en esa zona, es parte de nuestro patrimonio medioambiental. Pero también han hecho estudios en el sur del país. Hay algunos trabajos desarrollados por este equipo de investigación, de manera particular sobre el Chubut extraandino. ¿En qué consistió específicamente? Porque sabemos que cambian las regiones y cambian también las especies y las implicancias de la investigación. Claro, exactamente.
en los trabajos que venimos desarrollando en la Patagonia Argentina, principalmente en el centro de la provincia del Chubut y en el norte de la provincia de Santa Cruz, se dedican a estudiar también la diversidad de los ambientes, de estos ambientes humedales, los ambientes lacustres, pero del período Jurásico, también haciendo hincapié sobre insectos y crustáceos. Pero tiene una particularidad este trabajo, digamos. El período Jurásico es un periodo muy, así como el Triásico tiene sus particularidades y sus intereses desde el punto de vista ambiental, el período Jurásico es muy particular porque se empieza a separar Sudamérica de África, porque a lo largo de la historia geológica los continentes pasaron por diferentes etapas de, se llama amalgamamiento, que es cuando los continentes estaban pegados. Y a fines del Triásico y durante el Jurásico, nosotros Sudamérica se comenzó a separar del África. Esto trae una cantidad de acontecimientos ambientales, por ejemplo, una gran cantidad de derrames de lava volcánica y emanaciones de cenizas volcánicas. Todo esto impacta sobre la biota, no solamente sobre los animales, sino también sobre las plantas, y eso es uno de los trabajos que estamos realizando, digamos, en la cuenca del Chubut extrandino, digamos, que es el centro de la provincia del Chubut. Aparte de esto, los yacimientos de edad jurásica del centro de Chubut tienen una particularidad. Son de un determinado lapso de tiempo dentro del Jurásico que no se conocen a nivel mundial en otros sitios y que permite tener una especie de ventana o de foto, digamos, sobre cómo eran los ambientes durante ese lapso de tiempo geológico. Estamos hablando de un tema muy interesante, como ustedes lo pueden ver allí en pantalla, paleoecología y paleoambientes continentales. Hay muchos investigadores en la República Argentina y de manera particular en el nordeste de nuestro país que trabajan, que invierten su tiempo, su sapiencia, que ponen su inteligencia al servicio de la historia. Y antes de cerrar, quiero por lo menos quedarme, quizás no con su opinión, su perfil es extremadamente técnico, pero sí con alguna semblanza o con alguna interpretación de la realidad de los últimos meses, donde el gobierno nacional ha hecho recortes a la ciencia y la tecnología. Si acaso esto se siente, si acaso esto impacta o interviene en los procesos de investigación que tienen, que son financiados a nivel internacional, pero digo, ¿ustedes ya comienzan a sentir estos cambios en la gestión o pertenecen a un claustro más bien aislado y financiado internacionalmente? No, nosotros recibimos financiación, en algunos casos recibimos financiación del exterior, pero esos son casos bastante puntuales. En este momento estamos recibiendo financiación tanto del CONICET como de la Universidad Nacional del Nordeste y en nuestro caso, te aclaro, para el trabajo que estamos desarrollando en el macrosistema Iberá, estamos recibiendo financiación también del gobierno de la provincia de Corrientes. De Corrientes. Ajá. El CONICET en los últimos años ya venía, desde el gobierno anterior, venía con, digamos, un retraso en brindar los fondos, digamos, de los proyectos de investigación. Normalmente, a lo largo de la historia, digamos, de la historia mía dentro del sistema de CONICET, siempre se han dado estos periodos en los que se retrasa un poco el envío de fondos. Pero digamos que estamos acostumbrados a sobrellevar esas situaciones. En este momento, sí, ya desde hace 2 años estaban un poco retrasado el envío de fondos, pero digamos que uno va cubriendo algunos baches con fondos que tiene de reserva. En algunos casos siempre nosotros, cuando hacemos estos viajes, te imaginarás que desplazarnos 5.000 kilómetros hasta la Patagonia o 3.000 kilómetros hasta la cuenca cuyana en la provincia de Mendoza, significa un gasto muy grande de dinero. Sí. Esto normalmente nosotros aprovechamos cuando realizamos las campañas en determinadas épocas, cuando hay fondos, nosotros aprovechamos para coleccionar la mayor cantidad de materiales posibles y lo guardamos en lo que se llaman las colecciones paleontológicas. Eso es como una reserva de materiales y de información que nosotros la tenemos
a disposición para cuando las necesitamos. Entonces, a veces esta problemática, digamos, que es bastante común de retraso en el envío de fondos, lo suplimos consultando o estudiando materiales que ya tenemos guardados. Por ejemplo, en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral están las colecciones paleontológicas de la Universidad Nacional del Nordeste. Entonces, nosotros recurrimos a las colecciones y seguimos trabajando. En particular, el ministro Barañao, cuando se suscitó este problema de la protesta de los investigadores del CONICET, que es legítima, él aclaró de que esto era una situación coyuntural, que a lo largo del año 2017 se iba a aumentar el presupuesto de ciencia y tecnología, pero bueno, yo creo que uno tiene que hacer reclamos, hay que reclamar, hay que pedir que las cosas lleguen a tiempo, pero bueno, son situaciones coyunturales. Yo creo que en algún momento se va a sanear. La investigación, eso es lo importante, digamos, de este nuevo gobierno, que mantuvieron al doctor Barañao en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es darle una continuidad al proceso. Yo creo que salvo esta pequeña problemática o gran problemática del retraso en los fondos, se va a solucionar con cualquier gobierno que esté al frente del Poder Ejecutivo Nacional. Doctor Oscar Gallego, investigador, SECOAL, UNE, CONICET, muchísimas gracias por acercarnos a la complejidad de la ciencia de una manera tan simple. Fue muy amable. Espero que haya sido clara mi explicación. Así lo fue. Te cuento que a futuro estamos planificando un trabajo que va a involucrar a la provincia del Chaco. Esto es, digamos, es bastante novedoso. En el límite entre la provincia del Chaco y la provincia de Santiago del Estero se ha descubierto hace muy poquito y ha sido publicado por la doctora Giselle Peri de Buenos Aires, un yacimiento del período Jurásico que a nosotros nos interesa de manera muy fuerte, que probablemente el año que viene o a fin de este año hagamos algún primer trabajo para poder conocer la zona. Un yacimiento del periodo Jurásico, eso me suena a una canasta llena de huevos de dinosaurio que puedan crecer en algún momento, doctor. No sé si van a aparecer huevos de dinosaurio, pero pueden aparecer pisadas de dinosaurio. Ah, puede ser también. Bueno, me dejó con la intriga y lo esperamos acá, por favor, para que nos cuente acerca de eso. Mire si podemos criar dinosaurios y esparcirlos por el mundo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable, fue